mensaje de hoy, yo ruego a Dios que podamos ver lo mismo. Va a la otra línea, aunque muy cercano, porque dentro de la conversación y todo lo que pasó con la samaritana, aunque no lo dice así claramente, la samaritana al encontrarse con Jesús automáticamente sintió que fue perdonada. Se sintió libre, se sintió liberada completamente, se sintió que ella podía ir donde la gente que la acusaba y que la señalaba a hablarle de su nueva experiencia. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque ¿cuántos han vivido esa misma experiencia? Yo esperaba que muchos dijeran amén. Esa experiencia donde usted se siente que no puede ser perdonado, donde usted se siente que usted no merece que Dios se le acerque y de momento usted sabe que Dios está ahí para perdonarte. Y cuando tú sientes el perdón y sientes esa liberación de toda la carga que traíamos por los errores que hemos cometido en el mundo sin tener arrepentimiento, automáticamente empezamos a decirle a todo el mundo la experiencia que estamos viviendo. Eso me pasó a mí, yo no sé si a alguien más le pasó, o si le está pasando. Si no le está pasando, usted tiene que empezar a buscar la experiencia o a gritarle a la gente de lo que usted está viviendo. Y no avergonzarse, porque es una experiencia suya. Decimos como personaje de la Biblia, ¿verdad? Es que yo estaba ciego, ¿y ahora qué? Y ahora veo. Ahí me preguntaban, ¿y a ti qué te picó? Y a mí pues que yo no me merecía perdón porque destruí una familia y fui a una iglesia y me dijeron que Dios me perdonaba. Y yo dije, eso es bueno para mí. ¿Qué tengo que hacer? Pasa al frente y arrepiéntete de tus pecados. Eso nada más, sí. Parece fácil, pero tuve 2 semanas para hacerlo. Y pasé, y cuando pasé al frente, y de corazón le dije al Señor, perdóname. Eso salió, hasta blanco me sentía. Sentí una liberación increíble en mi vida. Sentí que un peso completo se fue de mí. ¿Alguien ha sentido eso? Ay. Y en las últimas semanas, yo he tenido con mi batalla personal, porque es algo que he predicado no sé cuántas veces en la iglesia. Y los que han visto los chats y lo que he escrito en las redes sociales, se han dado cuenta que estoy hablando de un tema que yo prediqué. No era el tema, pero más o menos hablé de eso cuando hicimos el servicio afuera, ¿verdad? Y dije, pero si ya yo prediqué de eso, Señor. Pues predica de nuevo. Predica de nuevo bajo este tema del perdón, porque es algo que nosotros lo escuchamos, pero se nos hace difícil. Hello. Se nos hace difícil pasar páginas y seguir hacia adelante trabajando con el mismo ánimo. ¿Eso me pasa a mí nada más? ¿A quién más le pasa? Eso no es ninguna vergüenza tú decir que no puedo hacerlo, porque en nuestra naturaleza humana, casi ninguno puede hacerlo. ¿Cuántos aquí han sido ofendidos alguna vez? Oh, esta gente son santas, mira, no casi nadie. O esta gente son santas o son zombies. Porque mira, casi como 4 nada más han sido ofendidos, qué tremendo. Eso quiere decir que si usted no ha sido ofendido, usted ha sido el que ha ofendido. ¿Cuántos han ofendido a otra persona? Estamos hablando de algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Yo he ofendido gente, cuando no le servía al Señor y cuando le servía al Señor, también.
Lo único que cuando no le servía al Señor, me decían, ofendiste a este. Y yo le dije, si no le gusta, ya usted sabe la otra parte, ¿verdad? Y eso era cuando no tenía temor de Dios. Pero cuando empecé a conocer al Señor, me di cuenta que yo tampoco merecía que me perdonaran. Yo no merecía que Dios me perdonara. Yo no merecía que mi esposa me perdonara. Yo no merecía que mis hijos me perdonaran. Había gente que yo creía que no merecían que yo los perdonara. Y viví un montón de tiempo de mi vida bajo ese sistema. Pues entonces, bien importante el poder escuchar de una forma sencilla esto y que usted le pida hoy al Espíritu Santo que si usted está en ese carril, usted pueda salir hoy de aquí libre. Y ya usted está diciendo, ¿y cómo rayo yo voy a perdonar a esta persona? Y yo te lo voy a poner de una forma sencilla. Si crees en Dios y crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados y tú sientes que Él te perdona cada vez que tú vas a su presencia, dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Lo mismo. Qué interesante. Esta es mi opinión personal. Porque el texto que le voy a dar es un texto que lo que dice es, y recibiréis poder. Hechos 1:8, no lo voy a dictar completo. Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahí dice que es para testificar. Este acto de perdón crea en nosotros o un buen testimonio o un mal testimonio. Y para poderlo hacer, necesitamos ¿qué? Poder. Necesitamos unción. Señor, o están muy pendientes o me quedé solo. Le dije, es mi opinión personal. Para mí, una de las mayores manifestaciones del poder y de unción de Dios es cuando el ser humano puede perdonar o puede pedir perdón. Porque usted ha sido, como he dicho siempre en los mensajes, muchos de ustedes, ¿no? Han sido en su vida unos pragmáticos, igual que yo. Y a mí me impacta cómo Jesús terminó sus días en esta tierra como ser humano. En su peor momento, rogó al Padre que perdonara a sus ofensores, a los que le maltrataron, a los que abusaron de él. Siendo él una persona inocente, una persona que solo quería hacer el bien, pero los religiosos, ¿qué dije? Los religiosos, que no sabían ni podían perdonar de corazón, estando todo el tiempo en el templo, lo acusaron porque sus intereses estaban en peligro. Siendo los religiosos los que el pueblo seguían y los que supuestamente sabían de la palabra de Dios, no tenían poder, no tenían amor, no tenían gracia. Pero repito, ¿estaban dónde? En el templo. Posiblemente llenos de dones y talentos, pero no podían perdonar, no tenían el don, no tenían la gracia ni el amor para poder perdonar. Así como muchos, ¿verdad? Que se le hace difícil perdonar, por lo cual se le hace difícil amar. Algo que me llama la atención es, Gaby, que después que Jesús
perdona y muere, resucita a una vida de una gloria mayor. Lo voy a repetir. Después que le hacen todo lo que le hicieron por culpa tuya y mía, Él muere. Antes de entregar su espíritu, ruega por el perdón. Mira el que está al lado tuyo. Mírese a las caras de esa gente que tú estás viendo. De todos nosotros. Él ruega por ese perdón. Tú dices, yo no estaba en ese tiempo, Él perdonó a los que lo abusaron para que ese perdón nos alcanzara hoy a nosotros. Amén. Muere y al tercer día resucita, pero por esa acción, porque tenía que terminar su misión perdonando, Él muere y cuando resucita con un cuerpo glorificado para recibir una gloria mayor de la que tenía primero cuando decidió venir a esta tierra para salvarnos a nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se atreve a aplaudir a Dios porque el Padre pudo dar su Hijo en vez de dejarnos que nos fuéramos para el infierno? Esto es fuerte para nosotros como humanos. Vinieron de un Dios para que Él nos salve. Miren, sin temor a equivocarme, porque así lo sentí mientras preparaba el mensaje. Aquí hay gente que todavía viven heridas de cosas que le han pasado en el pasado. Hoy aquí. Y eso no te debe de avergonzar, y eso no es nada malo, porque yo aún estando ya en la iglesia y aún predicando, Dios me mostró que yo no podía predicar más en un altar porque yo tenía que perdonar a una persona. O no perdonar a una persona, yo tenía que ir a pedir perdón a una persona. Me lo mostró en el altar. Predicando un mensaje parecido a este, diciendo a la gente, es necesario que perdonen, hizo un llamado, se llenó el altar, y cuando yo voy a bajar a orar, yo escucho la voz del Espíritu y me dice, no te atrevas a orar por nadie. Porque la gente recibió el mensaje, pero este mensaje era para ti. No te atreves y no vuelvas a subir al altar hasta que tú no vayas donde esta persona y te humilles delante de esa persona. Porque yo era un mal hijo, yo no fui un buen hijo por un tiempo y tenía que ir a pedirle perdón a mi Santa Madre. Pero ya yo me había convertido y seguía con la ñoñería de la vida que hacen a uno estancarse. Y Dios me amó tanto que me dejó predicar y en el mensaje me dijo, arranca. Y ese día yo dejé todo, le dije al pastor, nos vemos, me monté en el carro y llegué allá a Barceloneta llorando para pedirle perdón a la que me trajo a este mundo. Por eso era necesario que Jesús pasara por allí. Por eso fue necesario despojarse. Por eso le fue necesario hacer su mano para demostrarnos que se puede. Por eso le fue necesario cargar una cruz. Fue el destrozado, porque mientras era destrozado pensaba en Millo, pensaba en Rafi, pensaba en Gilbert, pensaba en Leida, pensaba en Arroyo, pensaba en todos nosotros. Esperando que cuando nosotros recibiéramos su misericordia, nosotros pudiéramos darla a otras personas. Porque hasta el día de hoy ninguno de nosotros hemos sufrido lo que Él padeció. Por eso le fue necesario morir y derramar cada gota de su sangre por amor a nosotros. La persona que no puede perdonar se convierte en esclavo de sus emociones. Anote eso.
sus raíces de amargura, sus odios, los profesionales han comprobado que es la causa de muchas de las enfermedades de la gente. El perdón, el no perdonar te enferma y el perdonar te liberta. Podemos estar enfermos de muchas cosas y no tiene que ver con que tú perdones o no perdones. ¿Okay? Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que nos pueden enfermar, dañan nuestras emociones y nos enferman. No necesariamente un perdón, pueden hacer otras cosas, pero tenemos que evaluarnos. Tenemos que evaluarnos. No perdonar daña nuestras relaciones con los demás. Vemos al ofensor en todos los sitios. Hello. Tenemos una relación donde salimos ofendidos y le pedimos a Dios que nos ayude con las mujeres. Dice, Dios mío, tráeme ese papizongo así como yo lo quiero. Y Dios te lo trae. Entonces Dios te lo trae y te complace. Entonces tú empiezas a ver al que te ofendió en esa persona. Todas las reacciones de la persona tú la empiezas a ver y empiezas a pasar, como dice aquella que canta, factura. Hello. Y usted nunca puede avanzar ni tener relaciones saludables porque usted todo el tiempo está pensando que todo el que se te acerca te va a hacer lo mismo. Y eso es causa de que usted no perdonó de corazón. Usted sigue en su pasado, dándole vuelta a su pasado y jugando con el pasado y tratando de hacer muros de defensa para no decir que eso es lo que le pasa a uno. Ay, ay, ay. Y me gusta cuando la iglesia está así. Pero más que dañar nuestras relaciones con los seres humanos, daña nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado se contrista. O sea, se entristece. Y es triste usted tener un ser tan poderoso dentro de nosotros, triste. Tengo como 10 definiciones de eso. No, 3 nada más. Dice, una, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, rencores, enojo, dolor, odio, todas esas cosas que nos da. ¿El perdón es una qué? Ayúdeme, ¿en una qué? Si usted es de lo que todavía dice a los que lo ofendieron, que lo perdone, ahí todo el mundo gritó, ¿verdad? Me la hizo, que la pague. Y que lo perdone Dios. Porque yo no lo voy a perdonar. La cosa bajo ese sistema es que si la persona le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, lo restaura, lo levanta y lo usa. Y usted que no ha podido perdonar, no avanza. Y le voy a mostrar después que entonces Dios tampoco te perdona a ti. Por eso es que es tan poderoso el perdón. Tiene un poder increíble. Dice, mírenlo como dice otra. La salud mejora con el ejercicio del perdón. La autoestima se eleva al dejar de apegarse a sucesos dolorosos del pasado. Perdonar reduce el temor al rechazo, al engaño, al abandono. Por lo tanto, incrementa la confianza en sí mismo y libera al individuo del rencor. Wow. El perdón limpia asuntos inconclusos, cierra episodios dolorosos que roban tu energía.
te quitan tu capacidad, la afectan y tu rendimiento personal. Sin el perdón seguiremos estancados en el mismo estándar de vida, dando vueltas año tras año en el mismo lugar, que genera, dice aquí, círculos viciosos. Perdona, pide perdón o perdónate a ti mismo. Santo Dios. Santo Dios. Ay, pastor, usted no sabe lo difícil que es. Si piensa eso, te tengo que decir que sí sé lo difícil que es. Es difícil irle a pedir perdón. Hablo, mi amor. Es difícil pedir perdón, ir uno a pedirle perdón a la persona que era conocida y te engañó. Y que Dios te diga, ve tú y pídele perdón. Es difícil, claro que es difícil. Es difícil fallarle a tus hijos y tener que reunirte con los tres y pedirle perdón. Es difícil. Es difícil lastimar a una madre por muchos años y tener que irle a pedir perdón. Es sumamente, ¿qué? Difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, es difícil. Pero cuando yo aprendí que era una decisión que nadie podía tomar, solamente yo, y que eso a mí no me estaba haciendo bien, le pedí a Dios ayuda. Se me hizo difícil hacerlo. Y alguien me dijo, sí es difícil, pero haz esta oración. Señor, humanamente se me hace difícil, pero en tu nombre. Pero en tu nombre y en obediencia a tu palabra, yo perdono. Y pon en mí la gracia para cuando yo vea a esa persona, lo pueda ver de otra manera. Muchos hablan de la sanidad interior. Se habla mucho en muchas iglesias, en muchos lugares. Pero dentro de todo eso que la gente habla de sanidad interior, que te da un estudio espectacular de todo eso, lo más poderoso de eso es cuando usted busca lo más profundo de su corazón y usted se da cuenta que todavía usted no ha podido perdonar o pedir perdón. O perdonarse. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás y esta familia sufrió un desastre familiar, una desgracia familiar. Y lo primero que yo le dije a mi esposa fue, a mí que ni me llamen. El pastor Millo estaba diciendo a su esposa, hay un desastre, esa persona está herida, está destruida, y a mí que ni me busquen, que por más que me llamen, para allá yo no voy. Estaba herido, pero yo creía que yo había perdonado. En ese momento, mi esposa me dice, ¿cómo que tú piensas así? Y yo vuelvo y le digo, no voy. Si me llaman, no me habían llamado. Y dije, no voy. Y dije, Señor, no permita que me llamen. Yo dando la instrucción a Dios. ¿Qué usted cree que pasó? Como ustedes saben, ¿verdad? No pasaron 10 minutos cuando me estaban llamando. Necesitamos que esté ahí con nosotros. Además está decirle que las lágrimas empezaron a salir. Yo aún cuando me pidieron dije que no. Cuando no le dije a la persona que no, dije lo voy a pensar. Pero Dios me tira al frente y dice, Señor, perdóname, ayúdame. ¿Usted sabe lo que me dijo Dios? Nada.
sea, yo entendí que tú tanto que predicas de eso, tú tanto que hablas, tú tanto que y ahora te toca a ti, tú no lo vas a hacer. Bueno. Para hacer el mensaje largo, corto. Allí terminé con ellos. Y cuando me tocó hablar, fui liberado. Pude empezar a ver a esa gente con amor. Pude mirarlos de otra manera, los pude abrazar. Y yo pensaba que había perdonado. Hello. La verdad que no había perdonado de corazón. Pero ese día Dios me liberó. Después de casi 16 años siendo pastor. ¿Será importante esto? Pastor, usted sí, yo que siendo pastor a veces veo gente y digo, ay, mire quién viene por ahí. Y me voy por acá. Pero eso lo hago yo solamente. Eso aquí más nadie lo hace. ¿Ve? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque ni usted ni yo humanamente tenemos la capacidad ni el poder para voluntariamente y de corazón hacerlo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para hacerlo. Necesitamos que en los momentos más difíciles esa divinidad de Dios, esa plenitud de Dios que está dentro de nosotros se manifieste. Se manifieste para que podamos actuar como mismo Dios actuó con nosotros. Para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que podamos dar el amor que Dios nos dio, dárselo a las personas que a veces creemos que no se lo merecen y a lo mejor no se lo merecen. Pero tú tampoco te lo merecías ni yo. Hello. Miren, sanidad interior, miren si la definición es parecida. Dice, es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado. Y dice, no necesariamente tuvo que vivir cosas terribles. A veces situaciones sencillas, pero que dañaron tu vida, que son producidas por otras personas o hechos. En tu cajón de vida, confiaste en gente y los metiste ahí. Y te dañaron, te hicieron daño. En tu cajón de vida tomaste decisiones que no te salieron bien y te dañaron. Hoy es un buen día para cada uno de nosotros evaluar por qué me siento así. Hay algunos que definitivamente tienen una condición y ya, pero hay otros que necesitan sanar, necesitan buscar aquí dentro qué es lo que me está pasando. Para que entonces el poder del Dios se manifieste y nos empiece a liberar y nos empiece a sanar. Porque si no sanas, no avanzas. Si no sanas, eres cisterna. El agua está estancada. Y el agua estancada apesta. Jafi fue bien bueno con ustedes. Sí, sí. Porque el agua de vida, el agua que Cristo nos da, si somos cristianos, es esa que fluye. Corre corrientes de agua vida dentro de nuestro ser. Esas corrientes de agua vida, si están fluyendo, podrían en un momento dado pensar mal, pero esas mismas fuentes nos van a llevar a tomar las decisiones que honran al Dios de los cielos. Wow. Y yo estoy en la introducción. Porque Jafi hizo el domingo, pues yo tengo que imitarle, mi pastor. ¿Qué dijo el domingo? Después de media hora dijo, esta es la introducción. Pues yo, si me está viendo, te estoy imitando, hijo. Bueno, Mateo 18, 23 al 35.
Voy a leer y después vamos a ver. Dice, si usted no sabe por qué están aplaudiendo y tiene su celular activado, póngalo a vibrar. Porque esta gente aquí aprendieron de un pastor que cuando suena, le aplauden. Dice, no se sienta mal, pero eso es para nosotros sentirnos bien. Por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Es qué? Semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, miren las cosas, 1, venderle. 2, vender a su mujer y a sus hijos. 4, todo lo que tenía. ¿Para que pagase qué? La deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hasta el nene lo dijo. Mi alma te alaba, Señor. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga misericordia, le soltó. Eso me impactó, le soltó. Si le soltó, ¿qué debemos pensar? Lo liberó. Y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, prácticamente nada comparado a lo que le saldaron. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame, me la paga, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue. ¿Y qué hizo? Le echó a la cárcel, hasta que pagase toda la deuda. Aleluya. Aleluya. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo, ¿siervo qué? Uf. Pero le llamó siervo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, el tipo de Dios, ¿estaba qué? Yo creo que lo digan de acá que salga. ¿Estaba qué? Estaba envenenado, estaba enfogonado. Estaba encendido, se puso crispy Dios. Uy. Le entregó ¿a dónde? Hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el 35. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, con nosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus. Yo sé que nadie va a aplaudir. Yo creo que yo puedo parar el mensaje. Porque hay gente que dice, Dios es amor. Sí, seguro que es amor. Dios conoce mi corazón. Seguro que conoce tu corazón. Pero
esta es una de las muchas partes en las Escrituras que dice que si nosotros no perdonamos, ¿Dios qué? Eso debe ser más que suficiente para tomar una gran decisión. El reino de los cielos es semejante. Si queremos ser aceptos bajo las reglas del reino de los cielos, tenemos que poner atención a esto. ¿Qué dice el Espíritu Santo? O sea, en el reino de los cielos van a entrar gente que pudieron dar misericordia. No gente religiosa, no gente que están todo el tiempo en una iglesia de rodillas. Gente que pueden amar a las demás personas. Gente que cuando una persona necesita misericordia, que porque vive en miseria, aquellos que han recibido amor, gracia y misericordia, se la pueden dar. No es esto que venga a la iglesia para que Dios haga toda la obra. No, tú vienes a la iglesia, acepta a Dios y el mundo espiritual, incluyéndote a ti y a mí, tenemos el derecho de empezar a desatar a la persona con el amor, la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Si no es así, de nada te sirve ser el que más sirve en la iglesia. Porque dicen que eran siervos. De nada te sirve ser el mejor que canta o que toca. De nada te sirve ser un gran predicador. De nada te sirve lo que tú crees que eres. De nada. Porque nosotros estamos aquí hoy por causa de que el que era inocente nos extendió un perdón. Y un día nos dijeron arrepiéntete y nosotros, sí Señor, me arrepiento de mis pecados. Y Él nos abrazó. Y nos mostró que aún siendo nosotros como hemos sido y somos, nos sigue amando. Y que dice en su palabra cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofende? Y él sale en su, porque le gusta hacer chistes. Y le dice, hasta 70 veces 7. Yo no sé si, pero cuando yo leí eso yo dije, santo. Y Dios nos ama tanto que viene y nos habla y de una manera y nos dice, mira, yo vengo pronto. Y el Espíritu Santo empieza a crear un ambiente espiritual en las iglesias diciéndonos que Cristo viene pronto. Y los cabeciduros dicen, pero eso decía Gigi Ávila hace 100 años atrás. Y no ha venido. Sí, le ha llegado a muchos. A buscar la iglesia, viene. Pero a muchos le llega. Hoy, mañana, el día que sea que Él decida. Y es necesario que nosotros empecemos a actuar como Él actuó con nosotros. Ay, Dios. Porque Él va a hacer cuenta. Va a hacer cuenta. Y va a ver que estamos afligidos, estamos enfermos, estamos endeudados. O sea, como aquellos que tenemos que llegar a la cueva de Adulán, donde llegaron todos los enfermos, todos los endeudados, los afligidos, los angustiados. Y allí el rey David hizo, de esa gente David hizo un ejército poderoso. Para poder haber hecho ese ejército poderoso, ellos tienen que haber sido restaurados para poder ser luego transformados. Y todo por medio de sentir el amor de Dios. O sea, Dios no es el mago de la lámpara, pero mucha gente así lo ve. Estoy hablando de gente en las iglesias, que cuando tienen un problema, se creen que sale de ahí y empiezan a pedir, a darle órdenes a Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que nos amó, el que tiene reglas y que Él espera que nosotros lo honremos. Hoy vi un video que me llamó la atención y lo compartí. Una persona le preguntaba a un niño, a un joven, ¿qué tú debes hacer con tus padres?
obedecerlo, honrarlo. Y el joven dijo, obedecerlo. Y me llamó la atención que él dijo, que dio la explicación de obedecer. Tú obedeces una orden que te da. Tú honras aunque no te den ninguna orden. Pues Dios lo que necesita es que nosotros honremos. Y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Que es más grande que los que le obedecen. ¡Wow! Porque los que le honran son aquellos que hacen lo que saben que tienen que hacer sin que nadie se lo diga. Y los que obedecen son los que les ponen una regla y dicen, tengo que hacerlo. Y a veces lo hacen sin querer hacerlo. Pero los que le honran lo hacen sin importar. No les tienen que dar reglas, no les tienen que dar órdenes. Lo hacen porque saben que es lo que tienen que hacer y es lo que honra a Dios. Por eso no dice, los hijos honren, obedezcan a padre y madre, aunque en otro lo dice, pero dice, obedezcan para que sus días sean alargados. Dice, honren. Es la honra que nos lleva a otro nivel. Ustedes dirán, no hay que obedecer, sí, pero la honra es otra cosa. Yo estuve endeudado, afligido, de todo lo que usted pueda pensar. Y doy gloria a Dios porque un día pude hacer lo que tenía que hacer. Que no podía pagar, igual que usted y yo, le rogó a su Señor. ¿Por qué? ¿Usted vio lo que iba a perder? Esto es bien importante. Esto es bien importante. En el 25 dice, como no podía pagar, tenía primero el Señor venderlo como un esclavo. Luego, vender a tu esposa. Luego, vender a tus hijos. Al mejor postor, no que se iban juntitos, era el mejor postor. Quiere decir que lo más seguro te separaban. Y después, vender todo lo que tú tenías. Era más fácil, ¿verdad? Quítame todas las posesiones y deja mi familia tranquila, pero era todo. ¿Lo perdías qué? Todo. Para que pagase una deuda. Iba a estar esclavo de tu situación, como hay mucha gente hoy, que no pagan deuda, que pierden el testimonio, su credibilidad. ¿Qué hizo el siervo? Se humilló. ¿Qué hizo? Se postró. En otras palabras, se humilló. Y si mi pueblo ¿qué dice? Dios va a sanar. Y eso a nosotros se nos hace difícil. Sabemos que debemos pedirle perdón a Dios. Dice la palabra que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos delante de todo el que está alrededor, es lo que Dios nos pide que hagamos, una decisión, no es obligado, una decisión. Entonces dice, ¿para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio en nuestras vidas. Pero la gente no quiere esos tiempos. La gente quiere seguir su vida creyendo que está bien y escondiéndose de muros de defensa, sabiendo que su vida no está bien, pero como no pueden humillarse, no pueden pedir perdón, los tiempos buenos que Dios les quiere dar no le llegan. Y por más que gritan para el cielo y por más que dicen que hablan con Dios, no se puede mover porque el cielo es, el Dios que le servimos es un Dios de orden. Y Él tiene sus reglas. Por eso que dice al principio, el reino de los cielos es semejante. Tiene sus reglas. Se humilló. Todo aquel que viene a Dios, Él no le echa fuera. Y el anhelo de Dios es libertarnos. El anhelo de Dios es darnos tiempos buenos. El anhelo de Dios es prosperarnos. El anhelo de Dios es que podamos seguir avanzando.
El anhelo de Dios es que podamos alcanzar el sueño, tanto nuestro como el que Él tiene en nuestras vidas. El anhelo de Dios es que se cumpla el propósito de Él para el cual nos creó. Y aún dentro de ese propósito, darnos aquellas cosas que nosotros, de los antojos que a veces nosotros queremos, y Él también nos los da. Pero a veces esta acción tan sencilla, difícil, perdón, no la queremos hacer. Y Dios dice, te estoy llamando a hacerlo. ¿Es difícil? ¿Te he dicho que qué? Que sí. Una hermana me dijo hace poco, pero ¿qué pasa si yo pido perdón y la persona se burla de mí? Eso es una de las cosas que detienen el que una persona ¿qué? Pida perdón. Es algo poderoso la pregunta que me hizo. Y yo le dije, mira, tú pide perdón y tú vas a mostrar la naturaleza de Dios. Si la persona se burla de ti, el peso, escuche esto, esta es mi opinión y lo que yo he visto, el peso que tú cargabas por esa persona no perdonarte, le cae a la persona y tú quedas libre. Si la otra persona te perdona o no, es problema de la otra persona, pero tú pediste perdón. ¿Qué quiere decir? Que si alguien viene y te pide perdón y tú no perdonas, la otra persona queda libre y tú esclavo de la situación. Es más poderoso de lo que mucha gente piensa. El Señor tuvo misericordia. Efesios 4:30-32 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malas palabras, toda malicia. Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos. Y dice, ¿qué? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y ya vimos lo que pasa cuando no lo hacemos, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, al quien se le había perdonado todo, halló a uno, igual que él, que le debía 100 denarios, mucho menos, y haciendo de él, le ahogaba. ¿Usted sabe lo que es eso? Otra persona encima de ti ahogándote. Diciendo, págame lo que me debe. Se olvidó de que él debía más y lo perdonaron. Se nos olvida a veces que estábamos destinados al infierno y por un acto de dar 4 o 5 pasos al frente y levantar la mano y decirle, Señor, perdóname, perdona mi pasado, perdona mis pecados, recibimos misericordia. Y ahora cuando tenemos que darle a nosotros, a veces nos creemos que somos más grandes que Dios y no perdonamos. Y estamos en una guerra constante por la gente que nos rodea. Págame lo que me debe. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, se humilló. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué? Y lo mismo que él hizo. Mas él no quiso. Si no fue y lo ató en una cárcel hasta que pagase la deuda. Como que eso no tiene sentido, ¿verdad? Lo voy a meter en la cárcel para que no trabaje, para que no haga nada y que me pague. Porque era pagarle la deuda a él. Aleluya. Yo doy gloria a Dios, hermano. Porque mi familia estaba destruida. Yo destruí mi familia.
no tenía a Cristo. Mi hijo, el pastor de esta iglesia, estaba destinado a ser un loco de la calle. Mi hija menor con depresiones. Mi relación con mi hija mayor destruida. Mi esposa ha dicho, y yo le he dicho muchas veces, que cuando Dios llegó a mi vida y yo regresé a mi casa, mis hijos no me querían en la casa. Le decían a su mamá, no, hombre, no. Un perdón. Y el ser agradecido por ese perdón. El ser perdonado y luego ir a pedir perdón. Sanó mi familia. Dios me restauró todo lo que yo boté, Dios me lo restauró. Me lo restauró todo en lo material y me ha dado no sé cuánto, bueno, en sobreabundancia, lo que yo nunca pensé tener. Pero más que nada, me devolvió mi familia. Me devolvió mis hijos. En el perdón me enteré de cosas que vivieron mis hijos que yo no sabía y que en otros tiempos hubiera salido corriendo a buscar esas personas que dañaron a mis hijos y los perdoné ahí mismo. Y dije, Señor, los perdonamos. Ahí mismo. Y lo que he visto desde ese día hasta el día de hoy, 28 años después, es la gracia, el favor de Dios en nosotros. Que no sabemos mucho, pero el favor y la gracia de Dios nos ha acompañado. Que no somos los mejores predicadores, ni los mejores pastores, ni las mejores personas, pero la gracia de Dios nos ha acompañado. Que yo no soy teólogo y no sé mucho, ¿usted se cree? No, yo no soy muy conocedor de muchas cosas de la palabra, pero la gracia de Dios me ha acompañado. Y yo doy gloria a Dios simplemente porque yo pude pedir perdón, porque yo pude perdonar en los momentos más difíciles de mi vida. En los momentos donde yo estaba con rabia, con odio con las personas, Dios me dijo, es una decisión y yo decidí. Que mi esposa, mi familia hoy lo que es, porque mi esposa cuando me pudo tomar la decisión de odiarme, decidió amarme. ¡Wow! ¿Es fácil? No es fácil. Pero si lo hacemos, porque tampoco fue fácil la muerte de la cruz de Jesucristo. Pero Él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo. Por ti y por mí. Y es necesario que nosotros tomemos decisiones de esa magnitud. De nada nos va a servir al final alcanzar todas las cosas que podamos en este mundo y cuando nos presentemos delante de Dios, nos presente que nosotros no tuvimos misericordia ni amor por las personas. Se lo digo de lo más profundo de mi corazón. Me siento hablándole a mis hijos. Siento que le estoy predicando a mis nietos. Siento que le estoy predicando a mi familia. Siento que estoy hablándole a la gente que Dios puso delante de nosotros para cuidar. No siento que este es un mensaje así porque viene el mensaje. Siento que es Dios hablándole a sus hijos por medio de su palabra. Que es necesario que seamos sanados, que nuestra alma y nuestro espíritu sean sanas. De nada nos sirve decir gloria a Dios y aleluya si nuestra alma y nuestro espíritu está todavía con rencores y con raíces de amargura. Pastor, abusaron de mí. Qué duro es. De Cristo también abusaron, de otra manera. Me maltrataron, pastor, sí. A Cristo también lo maltrataron, lo desfiguraron. Me traicionaron, sí. A Cristo también lo traicionaron. Y murió en una cruz. Y nos traicionan porque ponemos nuestra confianza en seres humanos. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Pero qué bueno que tenemos un Cristo. Un Cristo que murió en la cruz. Mira, por un momentito,
quita esa porquería que está ahí. Que otras veces me siento, pero quita esa porquería. Y pon ahí algo si encuentra de un Cristo crucificado. De un Cristo que murió en la cruz y que ahí mismo, en vez de, si nosotros hubiéramos sido, a lo mejor hubiéramos dicho a lo boricua una palabra mala. Pero Él gritó, perdónalos. Perdónalo. Perdónalo. No saben lo que hacen, perdónalo. Y hoy ese perdón nos llegó a nosotros. Pastor, eso no se puede hacer. Pues mira, yo he escuchado a Gille Ávila que le mataron la hija, fue a la cárcel a perdonar a quien mató a su hija. Solo pudo hacer eso porque el poder de Dios estaba en él. Tomó la decisión. ¿Es fácil? Seguro que no. Seguro que no. Por eso dice la palabra que debemos de andar como Él anduvo. Debemos de imitar lo que Él hizo. No es fácil, pero tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a tomar decisiones. A tomar las decisiones que lo honran a Él. Afligido, depresiva por causa de que alguien te dañó. Sientes que no valen nada. Te abandonaron. Tus padres te abandonaron. O te han abandonado. Yo sufrí todas esas cosas. Y yo sé lo duro que es. Que tú sepas que en un momento dado tus hijos no te quieren. Yo sé lo duro que es eso. Yo lo sé. Lo viví. Y solo el amor de Dios me pudo levantar. Perdonarme porque sentí que no amaba a mi mamá un tiempo. Yo lo viví. No la podía ver. Por mis tonterías y mi ignorancia. Yo viví eso. Ver a mi mamá y no quererla ni saludar. Yo lo viví. Ustedes me ven hoy contentos, saludando a todo el mundo, pero yo viví todo eso. No tan solo te estoy hablando por lo que dice la Biblia, te estoy hablando porque fueron mis experiencias de vida. Ver a casi un hijo perdiéndose. Yo lo viví también. Y sentirme impotente ante todas las situaciones que vivía. Yo lo viví. Y no saber qué hacer. Y estar desesperado. Yo lo viví. Por eso amo tanto a Dios. Por eso dejé todo para servirle a Dios. Porque lo único que me dio paz, lo único que me hizo sentirme libre de toda esa carga fue cuando decidí dar un paso al frente y decirle al Señor, ayúdame, te necesito, ayúdame. Yo creía que podía, pero no sé, no puedo. Todos los días de mi vida por 29 años le digo te necesito, porque sé que si lo pierdo, yo me pierdo. Si me alejo me pierdo, voy a ser peor que antes. Perdón y poder. El perdón libera. Por eso es que es tan difícil. Por eso el enemigo sabe que como es tan poderoso el perdón, que te pone en la línea donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Y Él lo sabe y empieza a crear situaciones alrededor para que nosotros no demos ese paso. Pero hoy es un buen día. Es un buen día donde la misericordia de Dios
nos quiere seguir alcanzando. Hoy es un buen día para que podamos entender y reconocer nuestros errores de vida, que muchas veces han sido errores nuestros y buscamos echarle la culpa a alguien, que en otras ocasiones son gente que nos han dañado. Pero no importando cómo sea, es necesario que tú seas libre de lo que no te deja vivir. Y el único que puede hacer eso es Dios. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.